Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, actualizando y comentando la actualidad del día a día. Estamos en casa y compartirlo con ustedes para nosotros siempre es un placer a través de la participación del hilo telefónico en la segunda parte de este programa. Don Francisco Dávila, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, una noche más aquí en Canal 4 para acompañarte en esta tarde y compartir pues las informaciones que están ocurriendo pues esta semana que ha pasado. Efectivamente. Precisamente se han celebrado las elecciones en Alemania, en el cual pues la señora Merkel llevaba muchos años ya, yo creo que eran 3 legislaturas, me parece. 16. 4 legislaturas. Y creo que ha sido una mujer que en Europa pues era respetada, era una persona coherente y bueno, y muchos países tenían que ir a remolque porque sabía lo que hacía. Ahora mismo pues en las elecciones se ha visto que el CDP pues adelantado al CDU, que iba en coalición con el CSU, es decir, los socialdemócratas, ha adelantado a los conservadores, que los conservadores han tenido 195 escaños y los socialdemócratas han tenido 205. Por lo tanto han cambiado. Ahora vamos a ver quién forma gobierno. Supuestamente tendrá que ser los socialistas los que tendrán que formar gobierno y a no ser que los conservadores pues busque también de formar gobierno, pero lo normal en Alemania es que el más votado forme gobierno con él. Pero sí es cierto de que Alemania es un país europeo que con una potencia y que con mucha gente pues iba a remolque por su economía, por su gestión, y lo que se trata ahora, este gobierno que venga, es un tema que son 2 temas importantes que se están fijando, que es el tema medioambiental y la digitalización. Son 2 cosas que se ha quedado un poquito atrás con la señora Merkel y quieren reforzar ese tema. Claro, a ver, esta división de partidos casi igualados, pues ahora vamos a ver cómo se llega a un consenso para formar gobierno y luego pues sacar adelante estos proyectos. Por lo tanto, ha cambiado el panorama político en Europa y es un tema que es importante porque Europa tiene que seguir unida, Europa tiene que ser más unida para poder sacar, porque estamos viendo situaciones como la que ha pasado con Inglaterra, ahora vemos que el Brexit le está pasando factura a Inglaterra, hemos visto estos días que ya no hay conductores para transportar y abastecer las estaciones de servicio, en el cual se están quedando los supermercados vacíos, y se habla de que si sacan el ejército a la calle para poder intentar abastecer. Es decir, que yo entiendo de que la Unión Europea tiene que estar bastante unida para ser fuerte. No podemos depender ni de Estados Unidos, ni podemos depender de un país solo, sino entre todos tenemos que empujar y es el futuro que debería tener la Unión Europea para que esto funcione. Por lo tanto, estamos viendo lo que le acabo de comentar con Inglaterra y es lamentable de que esta situación se esté dando a un país como Inglaterra, que es una potencia. Por otro lado, pues vemos que la policía detuvo esta semana al señor Puigdemont en Cerdeña, en Italia, y bueno, ahora el día 4 tendrá que presentarse ante la justicia a ver lo que va a decidir. Esto trae una serie de problemas que es con los catalanes, que el señor presidente de la comunidad catalana pues se ha acercado a Italia para arropar al señor Puigdemont, y ya hay unos tiras y encoges con el gobierno y con los socios del propio gobierno de Cataluña. Por lo tanto, está habiendo movimiento en España sobre el tema de la política y claro, hay uno dice que está en vigor la búsqueda y captura de la extradición de Puigdemont, otros dicen que no está validada y ahora pues entra también Bruselas por medio para saber si se tiene que pronunciar la Unión Europea sobre este tema.
¿Esto qué es lo que hace? Que lleva a cabo una serie de problemas porque los presupuestos se tienen que aprobar. Y si se tienen que aprobar, pues eso puede ser un arma arrojadiza para poder hacerle presión al gobierno. Sí. Y a ver cómo se va a jugar las cartas en ese sentido. Hombre, por lo tanto, los independentistas siempre con las suyas, ¿no? Pero claro, si el señor Sánchez pactó con ellos... Que un país dependa del chantaje de una comunidad... Ese es el tema, desgraciadamente. Eso es grave. Desgraciadamente. Por lo tanto, estamos viendo situaciones en España en política bastante complicadas. Hay otra situación que también podemos hablar, que hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que alerta de eminente bloqueo en la justicia militar por la reforma del gobierno de España. Es decir, que un informe interno que maneja el Consejo General del Poder Judicial alerta de eminente bloqueo de la sala del gobierno del Tribunal Militar Central por el próximo pase a la reserva de su presidente. Es decir, el señor presidente de la sala militar pasará a la reserva, la imposibilidad de cubrir su vacante y la otra y otros vocales también. Entonces, si usted bloquea con la reforma este tema, hay una parte de la justicia que se va a quedar bloqueado. Y yo no estoy entendiendo que el gobierno de España haga estas cosas. Por lo tanto, esto ya lo está poniendo el presidente del Consejo General del Poder Judicial, lo está poniendo en la mesa, de que es un problema que está teniendo, y por eso el otro día se trasladaron algunos partidos judiciales a la Unión Europea para hablar con la Unión Europea para que interceda, que esto no puede seguir. Entonces, estamos viendo las situaciones internas que están sucediendo en el gobierno, que cada vez pues hay más colapso en diferentes puntos. Eso tenemos que tener vigilantes con estas situaciones, con la gestión que se está llevando acá a nivel nacional, porque eso repercute a todo. De la misma manera que el PSOE se desmarca de Escrivá y asegura que el gobierno no va a atrasar la jubilación de 75 años. Es decir, el señor Escrivá dice, o dijo, o se le interpretó mal, que la gente tenía que trabajar más hasta los 75 años. Dijo lo que dijo. Vale. Aquí pues nadie ahora interpretó el hombre nada. ha intentado de resolver la situación, y parece ser que todo esto se ha vuelto hacia atrás, pero él al principio lo que quiso decir es que hasta los 75 que trabajara. Efectivamente. Entonces, hay gente que trabaja en un despacho que a esa edad no puede ni ir a trabajar. Imagínense un señor que trabaja en la construcción, un señor que trabaje de camionero. Es decir, hay trabajos que no se pueden trabajar ni con 60, ni con 60 años. Ahora bien, si él quiere que trabaje hasta los 70 o los 75, ¿por qué no empezamos por ellos, por los políticos? Tenemos que reducir al Parlamento. Sí. Hay que reducir a los diputados, tanto en autonomías como en el del Estado. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que quitar las pagas vitalicias. Las pagas vitalicias, ¿por qué? No pueden tener paga vitalicia. Los ministros estos después de tener 7 años, un diputado después de 7 años, ya tiene una paga vitalicia. No, señor. Usted tiene que tener lo mismo que tiene cualquier trabajador en España. Efectivamente. Por ahí es por donde se puede empezar a recortar, pero el señor... Tenemos que quitar empresas públicas que sobran. Sí. Empresas públicas donde se enchufa a la gente que ni van a trabajar. Y eso hay muchísimo en España. Sí, en todas las administraciones. Por lo tanto, yo entiendo de que podíamos empezar por la administración, ese dinero que se ahorra, podíamos pasarlo a esa caja que se necesita para cubrir las pensiones. Pero si hay una cosa clara, vamos a ver, voluntariamente aquellas personas que se quieran jubilar, hay profesores de universidad, hay ciertos sectores profesionales que se pueda ampliar la jubilación y que se quieran voluntariamente, mire, su época de jubilación es esta es su edad, usted quiere ampliarla, pues tendrá unos beneficios las empresas o donde usted trabaje y usted también en su jubilación. Y seguro que habrá personas que dirán, oye, pues mire, yo me encuentro activo, pues mire,
yo jubilarme por mí. Libremente. Mire, yo me quiero jubilar. Todo aquel que quiera trabajar después de jubilado, que lo dejen. Yo quiero sentarme con este señor, y que me firme, yo firmar con él, y yo quiero jubilarme a los 120 años. ¿Vale? Primero, porque si llego a los 120 años es que estoy vivo, y eso es un mérito. Y lo siguiente es que él me garantice que hasta los 120 años yo tenga trabajo y que le firme a todas estas personas. Este señor, vamos, es que él dice parafernalia, por lo que dice, bueno, para eso es ministro, ¿vale? Porque ya vemos que el perfil de los ministros en España, la verdad que yo no he visto nunca un perfil tan bajito, en algunos, hay otros que está bien, ¿vale? Pero esto, bajito. Vamos a ver, si este señor todavía no se ha enterado que en la vida laboral y en la trayectoria laboral, este señor lo que pretende es lo siguiente, de que las personas vayan al paro, porque sabemos que las empresas... Usted ha visto la contratación, mire, no se vaya más lejos, donde más se contrata personas, sector de alimentación. ¿Cuántas personas de más de 50 años se está contratando? ¿Cuántos cajeros y cajeras en los hipermercados ve usted de 50 y 60 años contratados? Recientes contratos, contratos. En Canarias mismo, usted sabe que vivimos el turismo, las camareras de piso. ¿Usted cree que una persona con 70 años puede estar trabajando de camarera de piso? Pero vamos a la contratación, que se active la contratación. Se va a blindar la contratación, se le va a exigir a la empresa que tenga una plantilla donde... No, ese señor sabe muy bien que las personas tienen una edad, y fíjese que ya va bajando el barómetro, porque antes sobre 40, pues bien, ya hasta de 40 las empresas se lo piensan, pues imagínense una persona de 50, y con el rollo de los ERTE y los ERE y demás familias, pues imagínense las empresas que tengan que cerrar y tengan que despedir trabajadores que tengan, pues mire, que tenga 55 años, que tenga 50. ¿En qué empresa, quién le va a dar trabajo? Pues mire, va en perjuicio. Porque claro, de los 50 a los 65, ¿cuál va a ser la base de cotización para después calcular la pensión que tiene que cobrar? Pues mire, de una pensión, que a lo mejor este hombre con estos números, con la empresa y su trayectoria, a 50 años, bajo la cotización que llevaba a cabo, pues podría estar cobrando una pensión de 1.000 euros, que a lo mejor lo podría cobrar, pues se va a ver en esos 15 años que va a estar en paro y demás familias con una pensión de 600 euros o 400 euros. Sí, pero vamos a ver, es decir, independientemente de los estudios que se puedan hacer para saber lo que se cobra o no, o se cotiza tal cual, pero mire, es que simplemente piense usted una persona con 75 años, una persona con 70, aunque tenga trabajo. ¿Usted cree que una persona con 70 años puede estar trabajando? Voluntariamente y profesional, que sí. Pero es que esos son contados, porque tiene una salud fuerte, porque su trabajo se lo permite, pero esos son contados. Eso es libre. Que sea voluntariamente. Que siga trabajando si ese señor quiere. Pero usted no le puede pedir a la mayoría de los trabajadores, porque no llegan algunos ni a 60. Efectivamente. Algunos no llegan ni a 60. Esto es, yo creo que lo que deben hacer los ministros es consultarle a sus asesores si se puede decir algo, porque cada vez que abren la boca dice unos disparates. Si este señor ministro dice esto, con lo que nos cuesta los 1.200 asesores que tiene el gobierno de España, hasta ayer, hoy no sé, porque a lo mejor entraron más, que nos cuesta de los presupuestos generales del Estado 65 millones de euros. Pero ahí está el para tema. Que diga este señor esta parafernalia. Claro, es que ahí está el tema. Si encima tenemos que pagar todos esos asesores, y encima tenemos que escuchar a un ministro decir estos disparates, pues pague la luz y vámonos, porque ya no sabemos en manos de quién está. Por otro lado, quería comentarle que la señora Calviño, pues parece ser que se ha metido en un buen lío. ¿Por qué? Porque el INE y la dimensión política de Nadiña Calviño parece ser que España, dice en la nota de prensa que tengo, dice España, economía, opinión, cultura, ciencia, por lo que la señora Calviño ha dicho a Europa una cosa con el tema de los presupuestos, y ahora resulta que el INE le ha descubierto
que hay un diferencial de 1,7%. Es decir, de que el Instituto Nacional de Estadística provocó una erupción volcánica similar a la que aflige en La Palma, dice la nota, al hacer público el dato corregido del PIB del segundo trimestre del año, que para sorpresa de todos los era apenas 1,1 y ella dijo un 2,8 y la diferencia es 1,7. Es decir, usted le ha dicho a Europa que íbamos a 2,8 cuando usted tiene 1,1 y usted ha basado los presupuestos del Estado ¿en cuánto? ¿En 2,8 o en 1,1? Porque ahora con ese diferencial, ¿qué hacemos? Tenemos que quitar un montón de presupuestos que hay ya preparados. Es decir, yo creo que la señora Calviño aquí ha metido la gamba hasta el tronco. Esto es muy grave, porque hay un montón de dinero que se puede quedar colgado. Efectivamente. Y Europa, lo que le ha dado a entender a Europa, que nosotros somos unos calchanchanes. Bueno, ese concepto ya lo tiene Europa. ¿Por qué? Porque eso usted no puede presentar una serie de proyectos con una cantidad que viene de lo que usted ha previsto, de 2,8, y ahora resulta que no es 2,8, ahora es 1,1. Y entonces, ¿cómo le va a hacer frente a todo eso? ¿O usted quería engañar a Europa? Hombre, es que están acostumbrados a engañar a todos los españoles y se piensa que todo el monte es orégano. Yo, sinceramente, esto es un tema muy grave, y en Europa yo creo que se lo tomarán en serio. Hombre, que sí se lo han tomado. ¿Por qué? Porque usted lo que no puede hacer es engañar con números. Europa tiene una desconfianza en España, pero 100%, 100%. Desconfía de España. ¿Por qué? Por estos números. Esto es uno de los motivos para que tenga más claro la desconfianza. Y las matemáticas quedan claras. 1 más 1 son 2. Dice, la primera conclusión que cabe extraer del salvazo, del PIB, es el trimestre, es el crecimiento, es menos boyante de lo que se pensaba. El león no es tan fiero como se decía. Por lo tanto, ahora estamos viendo que todos estos presupuestos que se enfocaba a una cantidad que estaban ya calculadas, se pueden ir al garete. Y estamos hablando de muchos millones. Efectivamente. Pero no pasa nada. Yo, sinceramente, lo veo bastante grave, porque es una situación que es un terremoto económico que dentro de la economía española lo está viendo Europa, y Europa dice, pero ¿cómo va a ser? Que usted diga A y es B. No se preocupe, la señora Calviño, con una legislatura más se puede jubilar. Pues yo creo que aquí se le tiene que pedir mucha responsabilidad, y posiblemente debería estar debería marcharse, porque en definitiva esto es grave. Esta situación es grave. Ahora, marcharse no se puede marchar porque reúne el perfil que, por lo que están demostrando, necesita el gobierno de Sánchez. También existe un varapalo a España con la Conferencia Mundial de Empleo. El sector público dispara la temporalidad. Es decir, en España la temporalidad es muy alta comparado a todos los países de la Unión Europea. Y aquí se llenaba la boca de que eso se estaba reduciendo. Entonces, cada vez que le plantean a Europa, queda en un mal lugar. Y eso lo estamos viendo ahora con el tema de la ministra de Empleo, que también dice, el pasado 6 de septiembre tenía lugar de manera online en Madrid la edición del 2021 de la Conferencia Mundial de Empleo. En este evento, que duró 3 días, se reunieron asociaciones y empresas de trabajo temporal y recursos humanos de todo el globo. Se trataron temas como el teletrabajo y su implantación, los diferentes escenarios de recuperación económica que se presentan, la formación o los retos de los diferentes países. España fue representada en la conferencia por la patronal de empresas de los trabajos temporales, Asempleo. Su presidente Andrés Gómez explica que al Confidencial Digital que en caso de España hay un reto importante que superar, la temporalidad. Por lo tanto, estas personas llevan gobernando, ¿cuántos años? Mitad de la legislatura. Y la temporalidad sigue existiendo. Por lo tanto, estamos viendo que cada vez se queda más atrás. Por otro lado, quería comentar, y dice, la Asociación Canaria de Periodismo reivindica igualdad
de trato para el desempeño profesional en el suceso de La Palma. Parece ser que se le está dando mucho a los medios nacionales o internacionales, y a los medios locales o regionales pues parece que se le está discriminando, y la Asociación de Canarias de Periodistas pues reivindica igualdad, y yo creo que eso se tiene que cuidar por parte de aquellas instituciones que tienen que velar por eso. Yo quería comentar algo sobre el tema de La Palma, porque en esta semana que llevamos pues ha evolucionado, y podemos tener imágenes por ahí que la iglesia de Todeque en La Palma colapsa tras avanzar en lava, es decir, que aquella iglesia que creían que no se la iba a llevar y que se mantuvo en vilo ahí si caía o no caía, pues al final se la llevó ya la lava, y está el volcán también, porque ayer el Talde se reactivó, hubo de nuevo más lava que siguió caminando, y bueno, también hemos visto que el desastre de vivienda que se han llevado a cabo pues son ya bastante, hablan de 500 y pico, 600 viviendas. Desgraciadamente es una incertidumbre que están viviendo las personas. ¿Por qué? Porque al final aquellos que las casas que no se llevan las lavas pues tampoco se pueden acercar, porque no se sabe lo que va a pasar, y el volcán a veces se calma, pero a veces sale con explosiones nuevas, incluso pues también llevan lengua de lava pues bastante avanzada, y claro, tienen que tener cuidado porque no se sabe cómo va a desarrollarse. Pero sí es lamentable a veces algunos vídeos que hemos visto con la gente recogiendo las cosas, la carrera, para marcharse, porque en definitiva le dicen que se tiene que marchar y le dan 10 minutos para que recojan todo. Ahí vemos a esa mujer llorando porque se ha llevado todos los muebles que han podido, las cosas que ha podido, y se tiene que marchar. Es una incertidumbre bastante grande, sin saber lo que hacer, si podrá volver a su casa, si no podrá volver, y lo que deja atrás. Yo sinceramente tenemos que estar con La Palma y apoyarle y desearle que esto pase pronto, porque vivir así es terrible, ¿no? Es cierto que también los palmeros son solidarios y todo el mundo se ha volcado a ayudarse, y bueno, y todas las casas que hay gente que han puesto a disposición de aquellas personas pues vivienda o locales que para poder esas personas estar, pero es un drama bastante grande que están viviendo los palmeros, desgraciadamente, en estos días. Por otro lado, quería que, bueno, siga habiendo una discrepancia entre la universidad, que mantiene su informe negativo sobre la rentabilidad del tren, que el Cabildo dice que no, que hay otro tipo de rentabilidad, y que la rentabilidad del tren es positiva. Sin embargo, la universidad pues dice lo contrario, y claro, la verdad es que es un poco lamentable que tanto la universidad como el Cabildo que estén en una discusión de este tipo, que es una inversión bastante importante para Canarias, y que deberíamos saber la verdad, la realidad, si es negativo, si es positivo, el impacto medioambiental que tengo, la viabilidad económica, todo eso. Yo creo que estas cosas se deben aclarar. ¿Por qué? Porque al final los ciudadanos pues nos quedamos un poco con la boca abierta, dice, ¿por qué uno dice A y el otro dice B? Es que no es verdad. Entonces deberíamos tener un poco de tal. Es que hay un dicho que dice que obras son amores. Claro, y ahí son cositas que dos instituciones, como puede ser la universidad... Y hay otras que viven de la realidad, con números, datos y estudios. Yo por eso digo que siempre se deben aportar pues datos por parte de profesionales, de los técnicos, para que, y se explique, ¿no? Porque no solo, sino que se explique por qué es esto y por qué es lo otro. Si no, la sociedad no lo va a entender, y lo que se crea es una incertidumbre en la clase política, porque ya hay muchos políticos que engañan y dicen cosas que al final no es lo que dicen. Efectivamente. Y aquí en España estamos acostumbrados. Podemos ver también Teró, que los manda Nueva Canaria de Teró, los manda una foto en el cual pues hay un barrio
que se hace eco del malestar de los vecinos del lugar Espartero, en el término municipal de Herat. Son muchos los vecinos de ese bello paso, reclaman mediante escrito al ayuntamiento el estado de abandono absoluto en que se encuentra la falta y las diligencias municipales por uno de los barrios más alejados de la vía Mariana. Es decir, por lo que entiendo en la nota de prensa, los vecinos se quejan de que lo tienen en abandono y que no hay en esa zona pues bastante que se le atienda a los servicios mínimos que se requieren a veces en los barrios que da. Pues por Valsequillo también lo llega otra nota diciendo que la piscina municipal vetada a menores de 14 años y de tercera edad. El grupo de gobierno gasta más de 300.000 euros en reformar, pero deja la piscina sin monitores para atender a los grupos más necesitados. Esto es una nota de prensa también que lo hace llegar desde Asamblea Valsequiera. Lo que sí en Valsequillo he detectado que resulta que solamente hay una cadena alimentaria. Y parece ser que otras cadenas alimentarias quieren montarse, pero tienen dificultades. Incluso hay algunas que tienen un terreno y no logran de montarse arriba. No entiendo bien el motivo, si hay presión por parte de algunos empresarios o hay políticos que no quieren por algún tema concreto. Y esto es lamentable que suceda en un municipio cuando debe montar cualquier cadena alimentaria libremente en los sitios que corresponda con sus licencias y sus temas. Con todo porque honor. Entonces estamos hablando ya de otro tipo de gestión que yo creo que ya pasó la época, ¿no? Por otro lado, quería comentarles sobre Telde, porque el diputado común, 23 de septiembre del 2001, me llega una nota de registro de salida y que dice: nuevamente nos ponemos en contacto con ustedes con relación a la queja que se tramita en esta institución con la referencia de encabezamiento Q. En esta ocasión le comunicamos que hemos reiterado al Ayuntamiento de Telde el recordatorio del deber legal de colaborar con la Diputación del Común en sus actuaciones, a la vista de la falta de respuesta y nuestros anteriores escritos, esta vez con la advertencia de que si no se remite su respuesta en el plazo requerido, procederemos a la declaración que su actitud es obstruccionista o torpecedora de las labores de la Diputación del Común. Haremos constar en esta circunstancia el informe anual del Parlamento de Canarias. Es decir, que ya se lo advierte al Ayuntamiento de Telde que no colabora con esta institución porque ni le contesta. A mí estas cosas me parecen muy feo y que deben ser corregidas porque una administración está obligada a contestar. Efectivamente, sobre todo cuando hay una ley que se llama transparencia. Por eso le digo, yo no puedo entender que aquí el diputado común le reitera que le informe de lo que le pida. Cuando sacan pecho, cuando dice que tiene una ley de transparencia, que está colgada en la página web, que pueden ver todo esto, lo otro, y no se le contesta a esta administración. Y estamos hablando con una administración. Yo alucino a estas cosas porque es de pena y es lamentable. Por otro lado, en el ayuntamiento también de Telde, la alcaldesa anuncia la inminente limpieza de choque y rebacheo de las calles más pequeñas. Hombre, yo me alegro, si lo hace, me alegro. De todas maneras, esta imagen que está apareciendo es otra cosa de la nota de prensa, porque esto es unas imágenes que me hicieron llegar unos vecinos, porque se está haciendo una obra en el propio barranco, que no puedo entender, que esa obra tenga autorización para hacer esa obra, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando llega el agua, ¿qué va a pasar? Se llevará eso. Hombre, si y que si las administraciones, este tipo de cosas, de edificaciones, no las controla... Si está en el barranco es competencia del Cabildo. Del Consejo Nacional de Agua. Pero que el ayuntamiento es el vigilante de esto. El ayuntamiento es el vigilante, porque para eso tiene la potestad de su municipio. Entonces, por lo tanto, si tiene licencia o no la tiene, no lo sé, yo entiendo que no, porque está dentro del barranco. Y
Hay también una zona que aparece muchos lagartos que se tenía como una zona protegida y eso, y por lo visto los vecinos se han quejado de esa obra. Por lo tanto, eso es esa imagen que está saliendo, y lo que yo le decía antes sobre el tema de rebacheo, pues estamos viendo, la señora alcaldesa se está reuniendo, parece ser que se reunió con los vecinos de la Herradura, pero mire, es que el barrio de la Herradura, usted tiene que pasar por dentro del bache, porque no tiene para dónde desviarse, y el coche se le rompe. No solo se ha roto a una persona, sino a varias personas, desgraciadamente. Luego, usted se va, pues a esto más pequeña, 3/4 lo mismo. Usted se va a Ginama, 3/4 lo mismo. Por lo tanto, es un problema que tenemos en Totelde. Y, desgraciadamente, me alegro que en una nota de prensa lo saque, pero que sea real, porque si lo sacan en una nota de prensa y no lo hace, pues mire, los vecinos siguen sufriendo. Por eso quería ponerle lo que sucedió las semanas pasadas con Ginama, que se acerca al Ayuntamiento de Telde a manifestarse, porque los vecinos, hartos de reivindicar, pues ya hicieron una pequeña concentración delante del Ayuntamiento reivindicando que Ginama lo tienen abandonado. Y bueno, y parece que ninguna persona del gobierno municipal atendió a las personas manifestadas, y bueno, se vieron que ahí estuvieron y no se acercó nadie del gobierno. Por lo tanto, es lamentable que no se acerque nadie, bien la alcaldesa, si no está la alcaldesa, el teniente alcalde, el concejal del distrito, en fin, cualquier miembro del gobierno para poder, si tenían que entregar algún manifiesto, pues expresárselo directamente. Y estas son las cosas que pasan, que yo sigo pensando que la gente, si quieren cambiar, tienen que manifestarse, pero toda la gente se tiene que manifestar. Es cierto que esto fue un día entre semana por la mañana, cuando la gente está trabajando, y es lamentable que vayan poca gente, porque se necesita que vaya mucha gente a manifestarse. Y bueno, yo por otro lado es lamentar que el niño que en Ginama murió las semanas pasadas, creo que ayer se hizo en la loma, en la parte alta, pues los vecinos se acercaron pues a poner flores y a manifestar su pésame por la muerte de este niño de 8 años que fue atropellado por una moto, y nada, darle a toda la familia fuerza, porque sinceramente una situación de esta no es nada fácil, y hay que estar en esa situación para poder intentar a ver cómo lo puede superar. Por lo tanto, yo le deseo pues mucho ánimo, fuerza, y que a las administraciones, que por cierto Telde está viviendo una ola de robo, y yo creo que las administraciones tienen que hacer un esfuerzo porque garantizar la seguridad en Telde, y con los medios policiales que tenemos, sea nacional o sea local, creo que no se va a conseguir si no se refuerza con policía Telde, bien sea por parte de la local, bien sea por parte de la nacional, porque bueno, esto fue una persona que robó una moto y que pasó rápido, y que este niño iba a cruzar el paso peatón y al final pues se lo llevó y el niño falleció. Por lo tanto, ahora estamos lamentando esta situación que no teníamos por qué lamentar. Bueno, y quería comentarles que en Aruca el fin de semana la policía pues sigue actuando para evitar los botellones, porque ustedes han visto que todos los fines de semana en cualquier municipio pues siguen habiendo botellones cuando se sabe que está prohibido, y desgraciadamente pues la gente parece ser que va en contra de lo que dicen las normas. Que últimamente la policía está haciendo un municipio conflictivo, que Aruca se está haciendo un municipio conflictivo. Hombre, un municipio que está creciendo y que también requiere de sus recursos para poder hacerle frente a todas las situaciones que se le plantea. Por lo tanto, vemos que la policía ha tenido que intervenir en un sitio donde
la gente se ha concentrado al botellón, que no solo pasa en Aruca, sino pasa en muchos sitios, y bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo para que esto y con más escándalo lo que está sucediendo en la península, en diferentes... Sí, lo vemos en Barcelona y en Madrid constantemente, de que, bueno, que no pueden. Lo de Barcelona todavía es más preocupante, ¿no? Porque ya ha tenido que salir el CIP de la Policía Urbana de Barcelona, el sindicato, a poner los puntos sobre la silla, a decir, oye, aquí está pasando algo, porque la falta de efectivo, que no sabemos por qué tenemos esta disminución de efectivo, quién está promocionando o quién está mirando para otro lado para que estos señores y señoritas pues se desmadren como se están desmadrando con toda esa problemática, y lo que está todavía mucho más allá, los actos vandálicos que están haciendo, que se está trasladando incluso hasta negocios que se están saqueando. Mire usted por dónde, ¿qué culpa debe un negocio para que le destroce todo el negocio y le robe? ¿Qué culpa debe ese negocio? Que se quiere manifestar, bien, pero usted no le puede hacer daño a los demás. Esto es un problema que yo creo que el gobierno se le ha ido de las manos porque no controla o no quiere controlar. Yo he visto que a la policía se le da orden que no cargue contra la gente, y a la policía no se le da medios suficientes para que puedan defender. Lo que usted no puede hacer es mandar 4 policías contra 100 personas. Efectivamente, poniendo en peligro a estas personas. Exacto. Por lo tanto, son situaciones que eso lo sabe el gobierno. Y cuando estamos viendo en estos actos que se están haciendo, incluso con heridos, por arma blanca, por no sé qué, no sé cuánto. Claro. Y la concentración está en el campo universitario, que todo el mundo se saca pecho, y cuando vemos a los niños y a las niñas, porque hay que llamarlas así, niños y niñas, aunque ya son personas ya incluso mayores, pero son niños y niñas, digo porque cómo responde a la sociedad, en estos campos universitarios donde dice que después de la pandemia son jóvenes, tengo 18 años y tengo que vivir bien, bajo un orden. Y aquí estamos para respetar un orden. Yo lo que no quiero es que con mi dinero a estos irresponsables, tanto alumnos como alumnas universitarias, se le beque. Y el Estado lo que tiene que identificar a estas personas es decirle, mira, a partir de ahora, pues la beca, ya que tú no cumples con la norma, es que pues no la van a decir, no, pero no son todos, son unos cuantos. Los que se identifiquen en esos centros, no estamos diciendo todos, los que se identifiquen. Usted cumple con las normas, pues va a tener una beca del Estado. Usted no cumple con las normas, pues usted no va a tener. A ver, no se puede becar a un alumno y a una alumna para que se concentre 25.000 personas de botellón, porque el dinero público está destinado para otro. Y tampoco se le puede becar a una persona que es un guarro y una guarra, porque después, como dejan esos campos universitarios llenos de mierda, es una irresponsabilidad por los que están allí. Pues que se identifican estas personas. Desgraciadamente la democracia que tenemos es la que tenemos, y usted coge a una persona de esa y la detiene, y el juez la tiene que poner en la calle otra vez, y no hay más nada. Pero usted tiene que gastar dinero en limpiar, usted tiene que pagar eso, destrozos, y eso está así. Pues Dese cuenta que esta semana... dinero público no se le puede estar dando. Esta semana había una proposición para que la ley se cambiara con los ocupas. Que en 24 horas un ocupa, la policía lo pudiera sacar. Sí. Entonces, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, como vos, votaron a favor de que esa ley saliera adelante. El resto votaron en contra. Y como el resto tiene más votos que estas personas, pues al final la ley no sale adelante. Es decir, que su propiedad privada, este gobierno, la coalición de este gobierno, de los chachis, que son los catalanes, los de Podemos, el Partido Socialista, los de Bildu, desea que si alguien le ocupa su casa, que se quede ahí. Sí, no, que se quede, no, que se joda. Hay que decir las cosas, estamos hablando claro, que se joda. Entonces, oiga, pero ¿cómo va a ser que una propiedad privada, una persona, llega un señor y se mete dentro y yo no puedo entrar? Pues eso lo ha permitido en una votación esto. Y eso es lo que tienen que saber la gente cuando le vota a los partidos. Quién hace las cosas y cómo las hace. Claro. Hemos visto muchas cosas, hemos visto lo de la luz, hemos visto lo de los ocupas, hemos visto muchas cosas. Entonces,
Yo entiendo de que cuando vayan a votar tienen que hacer una reflexión. ¿A qué partido se le debe votar? Lo que se tiene que ser responsable los chachis. Porque los derechos se están perdiendo de las personas. El respeto ya no existe. El respeto no existe. No. Entonces vemos cómo está la situación. Lo mismo que usted decía, ¿cómo es posible que un campo universitario amanezca al día siguiente todo hecho una estercolera de guarro y que eso lo tenga que el ayuntamiento en un sitio que está prohibido? Sí, sí. Una cosa que está prohibido. Y que la policía no pueda con eso. No, no. Y que al día siguiente tenemos que gastar dinero en operario para limpiar. Y después pagarle la beca, para que ellos se gasten el dinero en botellón. Y después tenemos que ayudarles porque son estudiantes. Para esto. Entonces, vamos a ver, señores, yo creo que tenemos que intentar hay otros alumnos y alumnas que no le damos la beca porque no le llega, porque no llega, y becamos, pues bueno, vamos a distribuir. Cumple con las normas, pues tendrá tu beca. No cumple con las normas, pues niño, búsquete la vida. Yo entiendo que las cosas deben cambiar porque si se pierde la forma, las normas, no se hacen caso a las normas, y a todos estos temas pues los vemos bastante complicados. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.